de cada sierva, Señor, haya un premio a su esfuerzo, Padre amado. Oramos por los que no han podido llegar. Tú conoces las causas. Ayúdalos, Señor. Resuelve los problemas, Padre amado. Trae sanidad en el nombre de Jesús, Padre, para que ellos también puedan cada día sentarse a la mesa y en unidad ser por ti formados. Padre amado, háblanos este día. Necesitamos oír tu voz, Señor. Que tu palabra fluya con libertad para que por ella todos podamos ser edificados. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Amén. Amén. Recibo esa bendición. Hay algo que yo deseo compartir de la palabra del Señor, hermanos amados, en esta mañana. Y pues es muy importante que lo podamos observar. Mire, en la Biblia nada está puesto al azar. Me llama la atención, por ejemplo, que el Señor, para hablar de la totalidad de su pueblo, usa estas figuras. Habla de 5 vírgenes prudentes y también de 5 insensatas. Pero uno también encuentra que en la Biblia la ley está escrita en 5 libros. En el primer libro de Samuel 17, David toma 5 piedras lisas del arroyo. Y también el Señor da de comer a 5,000 personas, ahí en Juan capítulo 6. Pero para hacerlo utiliza un muchacho que tenía 5 panes. Estamos aquí, mis hermanos. Pero también en Efesios 4:11 se nos habla de 5 ministerios. Yo puedo ver entonces que varias de las cosas que tienen que ver con el reino de Dios aplicado a la iglesia o como ayuda para la iglesia tienen que ver con el número 5. Y en la Biblia el número 5 tiene que ver con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Le repito, hay 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes insensatas. Aparte de esto, hermano, hay otras muchas cosas más. Si usted revisa en el tabernáculo, todas las medidas del tabernáculo tenían que ver con múltiplos de 5. Y el 5 es el número de gracia. Lo que me llama la atención al final es que en Efesios 4:11 usted observa que hay 5 ministerios. 5 ministerios. Esto de entender, ¿verdad?, que el Señor escondió su gracia o lo que Él da para su pueblo en ese número 5, en 5 cosas, en 5 unciones o en 5 funciones que Él las reparte para su iglesia. Hay que tengamos eso en claro en primer lugar. Pero en segundo lugar, usted y yo sabemos que la Biblia enseña que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Pero resulta que Abraham tuvo 3 clases de hijos. Así lo enseña la palabra del Señor. Tuvo hijos que serían como la arena. ¿Sí o no? Tuvo hijos que serían como el polvo. Pero también tuvo hijos que serían estrellas. Ahí me apunto yo. ¿Y cuántos se apuntan ahí en ese grupo? ¿Verdad? Los hijos que serían como la estrella. Recuerde que la arena es la que estaría al filo del mar. El mar, dice Apocalipsis capítulo 18, es Babilonia, es el mundo, es el pecado. O sea que habría hijos de Abraham que estarían pegados al mundo, al mar. Pero luego también uno ve que habrían hijos de Abraham que serían polvo. Y cuando usted ve polvo en la Biblia, tiene que ver con pobreza, porque el polvo es el alimento de la serpiente. Pero hay un lugar a donde la serpiente no puede llegar, a donde el mar no puede llegar, y es a las estrellas. Y usted y yo somos de esos hijos que son estrellas. ¿De dónde lo sacamos? Apocalipsis capítulo 2, en la visión que tiene Juan, dice que ve al Señor y que ve a las estrellas que tiene en su mano derecha. Somos hijos de Abraham, estrella, que estamos en la mano del Señor. Pero ahora, cuando usted observa Abraham, ¿cuáles son los hijos de Abraham? ¿Quién recuerda qué hijos tuvo Abraham? A ver, Isaac, Ismael. Pero ¿sabe usted que no son los únicos hijos que tuvo Abraham? Ah, muy bien. Entonces vamos a Génesis capítulo 25. Corramos. Génesis 25:1 dice la palabra del Señor:
Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. Mire, o sea que por lo menos de las conocidas, Sara, Agar y Cetura. Yo veo allí, hermanos, que están estrella, arena y polvo. Recuerde que la promesa estaba en Sara, que era Isaac. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Que no fue hecho por fuerza de hombre, porque ya estaba viejo él y estaba viejo ella. Era un milagro de Dios. Por eso los que son hijos de Dios son fruto de un milagro de Dios, porque humanamente nunca hubiéramos nosotros buscado a Dios. Fue una obra sobrenatural de Dios, ¿ok? Pero entonces, ¿cuáles fueron los hijos que tuvo con Cetura? Le dio a luz a Simrán, a Joksán, a Medán, a Madián, a Isbac y a Súa. Diga conmigo, 6 hijos. Pero luego la Biblia hace una parte en el versículo 4 y dice lo siguiente, porque empieza a mencionar los hijos de cada uno de esos hijos. Entonces, cuando usted acerca el lente, usted ve que dice, hijos de Madián. Madián era uno de los hijos de Abraham. Volvamos al versículo anterior. Mire, aquí está Madián. Madián, que era uno de los hijos de Abraham con Cetura. Pero entonces, Madián luego tiene hijos. Pero Madián tiene 5 hijos. Y los hijos eran Efa, Efer, Anoc, Abidá, Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. O sea que le eran contados como hijos de ¿quién entonces? De Abraham. ¿Estamos aquí? Lo tremendo es que lo de Cetura era fuera de la relación con Dios, al igual que lo de Agar, porque lo legal o lo que Dios bendecía era la unión con ¿quién? Porque en Sara te será llamada descendencia. Pero entonces note usted que Madián, que fue un pueblo que fue archienemigo de Dios, tuvo 5 hijos. ¿No le parece a usted extraño que justo tenga 5? Cuando el 5 tenía que ver con la gracia de Dios, con los 5 ministerios. Pero esta mujer era la falsa. Y su descendencia, yo puedo verla aquí, que era el polvo. Por eso es que los madianitas robaban. ¿Sí recuerdan la historia? Que cuando estaba el pueblo sembrando, venían los de Madián y les robaban todo, porque ellos vivían en la miseria. Pero justamente tiene 5 hijos. Entonces yo puedo ver en estos 5 hijos, hermano, la antítesis de los 5 ministerios. Cuando hablo de antítesis me refiero a todo lo contrario, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es un copión. Si Dios escondió muchas bendiciones en 5, el diablo también escondió maldiciones ahí atrás. Pero lo sorprendente es esto, vaya leyendo conmigo. Dice que el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía ¿a quién? No le dio nada a Madián. En el nombre de Jesús, que se abra nuestro entendimiento en esta hora. A Madián no le dio nada. Abraham dio todo cuando tenía Isaac, pero hizo algo mejor todavía. Pero a los hijos de sus concubinas, ¿quién entraría en ese grupo? Cetura, Agar. A los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Dígale que está a su lado, los hijos de las concubinas, dígale, los hijos de las concubinas tienen dones. Si usted va a lo espiritual, pueden sanar, pueden profetizar, pueden liberar, pero no son los hijos de la promesa. Abra el ojo y que el Señor nos ayude a ver por dónde quiero llevarlo. Sigo. Dice, y los envió lejos de Isaac su hijo. Hoy más que nunca el versículo de doña Florinda se nos tiene que hacer una realidad. No te metas con la chusma. Los envió lejos de su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Luego viene la muerte y sepultura de Abraham. Antes de morirse, Abraham dijo, a ver, señores, escúchenme bien, estos son los dones que le voy a dar, pero se me van lejos. No los quiero cerca de Isaac. ¿Quién tenía la promesa?
Entonces hay un pueblo de Dios que tiene una promesa de parte de Dios. Y aunque los hijos de Cetura tengan dones y manifiesten dones, no pueden estar junto a la descendencia de Abraham que tiene la promesa, porque es a tu simiente a la que el Señor la quiere multiplicar. Denle un aplauso a la gloria del Señor en esta hora. Amén. Ok, entonces en la Biblia hay otras cosas más que aparecen en el número 5. Ya voy a entrar con ellos. Por ejemplo, son 5 los reyes madianitas. Estos serían los del lado de las tinieblas, copiando lo que el Señor dejó encriptado en 5. Hay 5 reyes madianitas, los que leímos. Los hijos de Madián son 5. Son 5 reyes madianitas. Hay 5 príncipes filisteos que aparecen en la Biblia, en toda la Biblia. Esaú también tuvo 5 hijos, pero Esaú fue el profano. Tuvo 5 hijos. En la Biblia aparecen 5 reyes amorreos, enemigos del pueblo de Dios. En la Biblia aparecen 5 hijos de Merab. Recuerde que Merab fue la mujer que le quitaron a David y se la dieron a otro. David es figura de Cristo. Es la mujer que ya no se unió a Cristo, sino que se unió por otro lado y tuvo 5 hijos. Si usted ve, Goliat tenía 4 parientes y con él ¿cuántos hacían? 5 gigantes. Entonces, y en el libro de Judas hay 5 antiministerios descritos. Quiere decir que el enemigo también escribió lo suyo en 5. Por eso no todos los que parecen ministerios de Dios son de Dios, porque unos son príncipes madianitas o descendientes de Madián. Y vamos a revisar en la Biblia cómo saber, ¿verdad?, si alguien que está ministrando o queriendo ministrarte o que quiere llegar es realmente un descendiente de Isaac, del cual eres tú en el nombre de Jesús. Si estás aquí es porque tú eres de esa línea bendecida. Pero hay también 5 ministerios falsos que hay que analizarlos en la Biblia. Hasta ahí la introducción. Entremos al mensaje rapidito. Los hijos madianitas están ahí, que lo leímos en Génesis 25:4. Y los hijos de Madián fueron Efa. Empecemos con Efa. En el significado del nombre se va escondiendo la personalidad de estos falsos ministerios, porque son 5. Mire usted lo que significa Efa. La palabra del 58:91 significa nombre de un hijo de Madián y de la región donde se estableció. Pero dice que esta palabra Efa viene del hebreo 58:90. Entonces buscamos la 58:90 y ahí encontramos el significado. Dice oscuridad. Oscuridad. Tiniebla. Un hijo de Abraham con Cetura o un descendiente de la línea de Abraham, de esos 5, hay uno que significa oscuridad, que significa tinieblas. Ahora, esta palabra, la palabra oscuridad, es sinónimo de algo oculto. Cuando yo sé que estoy frente a un falso ministerio, aunque hable de la restauración de los ministerios, aunque hable de los 5 ministerios, cuando yo sé que estoy frente a un falso ministerio, cuando le gustan las cosas ocultas, las cosas en tinieblas. Y como estamos, ¿verdad?, hablando entre ministros, entre obreros, por ejemplo, la masonería definitivamente no es de Dios, ¿verdad? Ya eso ya está descartado. Pero ¿qué hay con el G12? Ahí son encuentros ocultos. Nadie puede llevar cámara, nadie puede llevar un celular, no puede llevar una radio. Tiene que llegar allí y creer que va a salir vivo. ¿Por qué ocultar? ¿Por qué en oculto? ¿Por qué no pueden dejar ningún rastro? ¿Por qué? A su nombre, hermanos. Pareciera una cosa sencilla, pero ahí hay cosas ocultas. Y yo no quiero meterme hacia allá. Pero ¿por qué lo de Dios tiene que ser de esa manera? Hay un manto de oscuridad. Cuando la palabra del Señor dice lo siguiente, ya en Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo
desde las azoteas. No dice liberación, vamos a escondernos acá, no lleves nada, ni un teléfono, ni nada, escondamos. No, si la Biblia dice, ya lo oíste en tinieblas, o sea, no conocías, te revelé que hay liberación, hazlo en público. ¿Por qué el asunto de ir a escondernos, a encerrarnos y que nadie sepa lo que ahí ocurrió? Si lo que vamos a hacer es bueno. El que tiene que esconderse es el que anda con otra mujer. El que tiene que esconderse es el que anda en pecado. Si lo que voy a hacer bueno, ¿por qué se tiene que hacer en la oscuridad? Dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, escúchese bien, el que me sigue no andará en tinieblas. Encendamos alertas. Ministerio que le gusta todas las cosas en oscuridad, que nadie conozca, que nadie sepa, que no puedes llevar ni un teléfono ni ninguna cosa, está frente al ministerio de Éfer. Punto. Un ministerio madianita que le gusta hacer las cosas en la oscuridad. En esto hay que tener mucha precaución. Esta semana se daba un caso de un pastor que me pedía oración y tiene un gran problema. Y como estamos con pastores, ¿verdad? La oportunidad para ir de una vez analizando eso. Llegó una persona a su iglesia que le pidió oración. Le pidió oración al pastor. El pastor le hizo pasar a la oficina a orar por ella. Él dice: oré por ella, la bendije, se retiró. A los 3 días la policía lo estaba buscando, porque esta señora había aducido que al entrar a la oficina con el pastor se quiso propasar con ella. El pastor dice: estoy delante de Dios que no es cierto, pero es la palabra de ella contra la palabra del pastor. Y ya empezó un proceso legal. Entonces yo siempre aconsejo, se va a orar por mujeres, que ore una mujer. Y si se requiere si el pastor debe hacer esa oración, pues tiene esposa, traiga a su esposa. O búsquese 2 viejitas de esas que siempre están por allí. ¿Cuántos estamos aquí, mis hermanos? Siempre. Ese es un cuidado. No. Acá en oculto, yo solo, no se puede. Yo doy por descontado que los que estamos aquí no andamos con mañas. Amén, hermanos. Andamos siempre, ¿verdad?, en la transparencia, en la limpieza del santo ministerio al que el Señor nos ha llamado. Pero hay que tener toda esta clase de cuidados, porque estamos, ¿verdad?, en un mundo que está totalmente contaminado y la maldad cada día avanza. El cristiano, diríamos, ¿verdad?, como dirían en el mundo, no puede ser caído de la mata. El creyente tiene que andar un pie adelante para poder reprender y anular toda obra de Satanás en contra de su vida. Pero vuelvo al punto, hermano: hacer las cosas en oculto no es de Dios. Y esto hay que trasladárselo a la iglesia. Los líderes no pueden hacer nada en oculto del pastor, así como tampoco los pastores no tendrían que hacer nada en oculto de su apóstol, porque esa es una obra de un falso ministerio. ¿Por qué esconder si lo que se va a hacer es bueno? Debe ser sacado a la luz y con toda libertad para que haya esa bendición. Vamos al siguiente hijo de Madián. Ahí hay bastante que revisar en esa parte. Yo le estoy dando nada más. Ustedes que cuando le predicamos a los pastores no les damos pan, les entregamos trigo, para que el pastor vaya y muela el trigo, y tiene bastante pan que hacer allí. El siguiente hijo es Éfer o Efer. Y mire, el nombre significa gacela, pero uno ve a su vez que viene de otra raíz, de la raíz 6082, que es la palabra Ofer, y significa venado joven, becerro. Diga conmigo, becerro. Un becerro o un venado joven, cuando uno observa, es el que es menor de 1 año. Un venado joven es el que tiene menos de 1 año. Si uno observa que este es un falso ministerio, ¿a qué se estaría refiriendo eso? ¿De dónde podría salir esto? Leamos el significado. Venado significa, ¿verdad?,
un becerro, y le estoy explicando que es menor de un año. Es menor de un año. Todavía no tiene, ¿qué sería? Inmadurez. O sea que un segundo ministerio falso es el ministerio inmaduro. Inmaduro. La inmadurez. Esto no tiene nada que ver con la edad, porque hay gente que a temprana edad ya tiene la madurez y está dispuesto a servir en la obra. Hay muchos que a pesar de los años todavía no consiguen esa madurez. Pero la inmadurez es un problema en el ministerio. Hermano amado, Pablo dice en 1 Timoteo 3:6, lo pongo en dos versiones. En la que tenemos dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Pero en la Biblia el lenguaje sencillo lo dice así: no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Qué fuerte, ¿verdad? Pero ahí lo describe. Ese es un madianita, un efer, un inmaduro. El Señor lo puede haber tocado, el Señor puede haberlo bautizado. Es posible que se le dé el privilegio en la iglesia de que ya ministre una ofrenda, o de repente hasta que predique en alguna reunión menor o algo. No faltan los adulones que enseguida empiezan a sobarle el brazo y a decir: estás bien, lo haces mejor que el tal líder, o lo haces mejor que el pastor. ¿Y qué ocurre con esa persona? Cree que ya está listo, cree que ya puede solo. Yo recuerdo, no sé cuál de mis dos hijas era, que le estábamos enseñando a caminar. Y ya caminaba, pero agarradita. Pero un día golpeó la mano que quería sola y salió corriendo y ¡pum! Así se le hizo Desde ahí aprendió. No digo esa palabra porque en otros lados esa palabra es mala palabra. Y mire, desde ahí ya en cambio agarró temor. Agárrenme de la mano. Entonces hay hijos espirituales que ya están dando pasos, pero a lo loco todavía hay que agarrarlos, porque si no terminan desparramados. No se los puede soltar del todo. Ahora voy al punto en el que estamos tratando. Un ministerio falso es el ministerio del neófito, del nuevo. Y dice la Biblia, ese ministerio falso tiene un problema: se puede volver orgulloso. Ahora, es falso porque todavía no es el tiempo. Porque de repente esa misma persona, si espera su tiempo y es lanzado a su tiempo, tendría un éxito glorioso en las manos de Dios. Pero cuando no se mueve en el tiempo de Dios, se convierte en un ministerio falso, en un príncipe madianita. ¿Y qué es lo que hace, hermano? Se vuelve orgulloso. Y al volverse orgulloso va a recibir el mismo castigo que recibió Satanás. ¿Cuál fue el castigo que recibió Satanás? Fue destituido. Lo destituyeron. Son ministerios que al final hay que sacarlos. Venga, usted no puede seguir allí porque ha demostrado inmadurez. Pongámosle, hermano, mucha atención a esto. Pero ahora, ese nombre significa becerro. Vaya conmigo, Éxodo 32:4. Éxodo 32:4. Dice la escritura, está hablando de lo que hizo Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Mire, un becerro hecho por Aarón. Esto es lo sorprendente, porque Aarón era lo que nosotros conoceríamos como el pastor en la congregación. Porque la figura de Moisés era una figura apostólica. Y Aarón estaba allí realizando la tarea pastoral. Era el que oraba, era el que ministraba, era el que estaba delante del pueblo. ¿Quién hizo el becerro? ¿Quién lo hizo, hermano? El pastor entonces es el que levanta gente inmadura. Por congraciarse, por quedar bien con la gente,
agarra a un inmaduro y le da un micrófono. Es como que agarre a un niño y le entregue una pistola cargada. El pastor, por congraciarse con la gente, levanta gente inmadura y la pone al frente. Y después vienen las consecuencias nefastas para el pueblo del Señor. Miren esto. Esa palabra becerro que aparece allí es la palabra hebrea egel, la 5695. Y dice macho, novillo. Pero cuando habla de fundición, miren lo que dice: libación, cobertor, cobijar, cubierta. Es decir que en algún momento un becerro inmaduro puede llegar a decir que es cobertura. Ponme atención a esto. Un becerro inmaduro puede llegar a decir: yo soy cobertura. Pero es un becerro que un pastor le dio forma, pero le dio la forma a un inexperto y luego lo lanza. Y tan osado es ese becerro inmaduro que llega a decir: yo puedo ser cobertura. ¿De qué ministerio se está hablando allí? ¿Del ministerio apostólico? Un ministerio apostólico falso. ¿Levantado por quién? ¿Levantado por quién? Por un pastor que levantó a un inmaduro. Y ese inmaduro se le revela y después le dice: no, yo soy el que mando. A su nombre, hermanos. Mire, la Biblia es maravillosa, ¿verdad que sí, hermano? Ahí está la palabra para que nosotros no cometamos esos errores. Mire usted lo que hace este becerro. Éxodo 32:5. Dice la escritura: cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Yo no puedo estar dándole el altar a un inmaduro. Ahora, vamos a ir poniéndolo. El Señor no mide el tiempo como nosotros, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él puede tener 20 años aquí en la iglesia y el Señor dice: si supieras que tiene 2 meses. Amén, hermanos. Y que el pastor tiene que aprender a discernir quién tiene la madurez, quién está realmente madurando, quién no. Porque si no, le edifica un altar a ese becerro. Y dice la Biblia luego: y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. ¿Pero para cuál Señor? ¿Para cuál Señor? Para el Señor becerro. Aleluya. Pastores que preparan, ¿verdad?, altares, plataformas opulentas para subir a becerros, a inmaduros. Y luego viene la situación. Mire, en el versículo 35, ahí mismo estamos, en el mismo capítulo, dice: y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. ¿Qué es lo que atrae el becerro al pueblo? ¿Qué atrae? Trae maldición. Porque el Señor hirió al pueblo o sea, ese becerro no es de bendición. ¿Por qué estoy hablando de becerro? Inmaduro. Un inmaduro. Por el inmaduro, ¿qué hace el Señor? El Señor hiere al pueblo. El inmaduro lo que trae es maldición para la iglesia. Hace que el Señor derrame su juicio, porque al fin y al cabo el pueblo tendría que también aprender a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y no recibir esa inmadurez que trae el becerro. El Salmo 106, 19, solamente 2 versículos más de eso y vamos al otro punto. Dice la escritura: hicieron becerro en Horeb y encorváronse, o sea, se encorvaron hacia un vaciadizo. Diga conmigo: se encorvaron. ¿Qué provocó el becerro en el pueblo? Que el pueblo se encorve. ¿Qué es encorvarse? Mirar hacia abajo. Un becerro hace que el pueblo ya no mire hacia arriba, ya no mire al Señor, sino que el pueblo se vuelva humanista, hacia la tierra, todo de la tierra. ¿Y de dónde salió ese becerro? Salió del pastor Aarón, que estaba dormido.
Y cuando el pastor reacciona, ¿qué pasó con la iglesia? Si la iglesia era espiritual, levantaste un becerro. Y ese becerro que levantaste hizo que el pueblo se encorvara. Pero entonces hay una buena noticia. El Señor está visitando las iglesias, porque Él visitó la iglesia en el día del reposo, y este es el año del reposo. Uno de los milagros que hizo el Señor en el día del reposo es que sanó a la mujer encorvada. Si alguna iglesia ha estado doblada mirando hacia abajo por la culpa de un becerro, que el Señor te enderece en el nombre de Jesús, para que mires hacia arriba, para que puedas alzar tus ojos a los montes y veas que de arriba es de donde viene tu socorro. Fuerte aplauso a la gloria del Señor. Aleluya. Mire, otro becerro más y yo vuelvo al punto del mensaje. Números 23:1 dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. ¿Qué ocurre con los becerros? Porque si usted ve, el que dijo esto, el que dio esta fórmula, ¿quién fue? Balaam, pero no lo hizo de gratis. Balaam dijo: ¿cuánto hay? Estos son los becerros. Un falso ministerio es el que anda cobrando para profetizar. Un madianita, cuando a usted le digan: hermano, sí voy a ir, pero la ofrenda sugerida es de $500, dígale usted: yo le sugiero que no venga. A mí no me vas a sugerir cuánto es la ofrenda, porque la ofrenda es voluntaria. Pero hay que aprender a bendecir a los siervos de Dios. A su nombre, hermanos. Ese es un becerro. La inmadurez les lleva a eso. Entonces, Balaam profetizaba por lucro y en él operaba un espíritu de error. Por eso dice en Judas 1:11: ay, Señor, me tengan todavía otro becerro más después de este. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, note entonces que lo que tiene que ver con Balaam tiene que ver con lucro, con dinero, con querer esquilmar a la oveja. Y uno ve entonces que ese becerro de Balaam es al que se lo pone al frente, pero siempre está pidiendo dinero, siempre está pidiendo algo. Su mensaje solo gira en torno a la plata, en torno a sus necesidades. Yo siempre le enseño a los pastores, y también lo hablo con los líderes de la iglesia: yo no les cobro. Nadie puede decir aquí el apóstol fue y nos cobró. Yo no les cobro. Aleluya. Usted no tiene derecho a cobrar, porque usted recibió de gracia. Y si usted se va a dedicar a cobrar, no diga que me conoce, hágame el favor. Esa no es la genética de esta casa. No se cobra. De gracia recibiste, de gracia damos. Entonces, cuidado, porque mire lo que dice aquí la Biblia. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Lo que Balaam hizo fue un error. Hay gente que termina en doctrina errada por el dinero. Por el dinero. Por la ansiedad del dinero. Un becerrito más y vuelvo al tema. Mire este becerro. Jeremías 31:18. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. ¿Cómo es este becerro? ¿Y qué es indómito? ¿Qué es indómito? Indomable, terco. Entonces, estamos hablando de los 5 falsos ministerios, porque son 5 descendientes de Abraham. Estamos aquí por el lado de Madián. Este de aquí también es un becerro de esos indómitos. Hermano amado,
por su inmadurez, no se deja gobernar, no acepta llamado de atención. O sea que una medida para saber si un ministerio es real: ¿quién es tu pastor? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién es el que te da tu cocacho de vez en cuando? Ah, ¿no tienes? Dios te bendiga, becerro indómito. No le diga burro de Balán, dígale porque el burro de Balán era más inteligente. Al final vio al Señor. Este becerro indómito. Un falso ministerio. Pero lo tremendo es que al final él ora: hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Que el Señor restaure lo que se pueda restaurar. Pero esta es una medida para saber dónde estamos frente a un ministerio falso. Hemos visto dos de los hijos. ¿Cuál fue el primero? Lo oculto, lo oscuro. ¿Y cuál es el siguiente? El inmaduro. El becerro es... La inmadurez es la que nos hace que nosotros, hermanos, no aceptemos corrección. Si nunca es para dañarnos. La inmadurez, una cosa es ser niño y otra cosa es ser inmaduro. Porque de un niño yo no espero madurez. Usted le da al niño su paliza, llora, se va y al rato regresa: papito lindo. Ese es un niño. Pero en cambio el inmaduro, como ya es grandote, usted lo corrige: me voy, me largo, me cambio de padre, como que si eso se pudiera. Puedes cambiarte de apellido, pero la genética no te cambia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esto es tremendo. Eso es la inmadurez. Pero sigo, vamos al otro. El otro hijo es Hanoc o Hanoc. Y mire, Hanoc significa iniciado. Pero uno ve que esta palabra Hanoc viene de la raíz Hanak, que significa estrechar. Diga conmigo: estrechar. Y entonces aquí se me voy a detener un poquito en este. Tengo unos 2 o 3 versículos que yo le quiero compartir para aprovechar también aquí la silla. Es interesante el significado. Note, hermano, que estos nombres están allí ocultos, lo que significan, y que uno los lee. Ahora una tarea suya, y es como una beta, usted va a encontrar ahí mucho. Busque todas las cosas que aparecen en 5 en la Biblia, y usted va a encontrar, si son de Dios, figura de los 5 ministerios de la gracia de Dios. Y si no son de Dios, usted va a ver allí lo contrario de esos ministerios. Y hay muchos, mucho más de lo que les mencioné al inicio. Mire usted a este Hanoc, que significa estrechar. Vaya conmigo a Jueces 6:6 de la versión Serafín Aucejo. Dice: quedó pues Israel reducido a extrema miseria por causa de Madián. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Pero note algo: quedó pues Israel reducido a extrema miseria por causa de Madián. Y yo vuelvo al punto. Muy bien. Estos muchachos, ¿de dónde eran? Los 5 que estoy leyendo, ¿hijos de quién eran? De Madián. Se los aplica a Abraham, porque aparecen allí como de Cetura. ¿Sí o no? De Cetura. Ok, voy al punto. Mire, dice que Hanoc significa reducir. O sea que uno de los falsos ministerios, ¿qué es lo que hace? Reduce. ¿Qué cosas reduce? ¿O hacia dónde reduce? Jueces 6:6 dice aquí la Biblia: quedó pues Israel reducido a extrema miseria por causa de Madián. Un falso ministerio reduce al pueblo a la miseria. ¿Qué está hablando, pastor? Uno, son los que no tienen Jesús habló de esos. Ahí en Mateo capítulo 23, cuando habló contra los fariseos, le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos,
entre muchas cosas, porque persiguen la casa de la viuda y del huérfano, le quitan todo a la gente. No, si usted no cumple el voto de la iglesia, pero no sabe que es una viuda, que lo que hay que hacer con esa viuda, según lo que dice Pablo a Timoteo en el Nuevo Testamento, le aconseja, si son viudas ancianas, hay que ayudarlas. Ese es el lado pastoral. En el lado profético hay que desafiarlas. A las viudas el Señor le mandaba profetas para que las desafíen. Dame a mí primero y tú verás cómo no te falta. Desafiarlas, pero no robarles. No reducirles a la miseria. Cuando el pastor prospera es porque la iglesia está prosperando. ¿No escuché el amén, hermanos? Si el único que prospera es el pastor, hay un problema en esa iglesia. Cuando el pastor prospera, la iglesia prospera, porque la unción cae sobre la cabeza. Y entonces se despierta también en los hermanos el deseo. Yo también puedo alcanzar. Yo sé que puedo llegar, y Dios te empieza a bendecir. Si eres fiel, si diezmas, si ofrendas. Porque si no te vas a quedar con las ganas hechas. ¿Y por qué otro no tiene? Y te vas a llenar de envidia. Y el envidioso nunca alcanza, dice la Biblia. Hoy tenemos que celebrar, ¿verdad?, la bendición que recibió un hermano. Recibió un carro nuevo, alegrémonos con él. No es que pase usted por allí con un clavo lamparoso. Nunca tendrás carro. Alégrate. A fiesta, celebra, porque puede ser que el próximo fin de semana estemos celebrando también tu carro. Así es como funcionan las cosas en la obra del Señor. No llenándose de envidia. Un falso ministerio es aquel que reduce al pueblo a la miseria. Lo reduce. Hace que lo que la gente tenía vaya perdiendo y al final se queden en nada. Oseas 4:6. La Biblia, la versión Martín Nieto, dice: mi pueblo será reducido al silencio por falta de ciencia. Tú has rechazado el saber y yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero miren lo que dice: mi pueblo será reducido al silencio. Esa es una atadura, es una maldición del falso ministerio de Hanok, hacer que la gente se quede en silencio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Siempre le digo a la gente, esto no es la misa. Yo no soy el cura y mi esposa no es la monja y mis hijos no son monaguillos. Tenemos libertad. Un falso ministerio: usted no hable. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un falso ministerio nunca escucha una sugerencia. ¿Le escuché el amén, hermanos? Claro está que no a todos le vamos a decir que sí, pero este es un cuerpo vivo. El Señor tiene dones repartidos en medio de toda su iglesia. Lo que no recibí yo lo pudo haber recibido Elizabeth o lo recibió Yasmín. Esto, claro está, con respeto, con todos los parámetros bíblicos. Tengo algo que decirle. Un falso ministerio reduce a la gente al silencio. Punto. He dicho. Estos hermanos mundanos, ¿sí lo ven? Aquí están. Sigamos. Mire, Jesús hace hablar a sus discípulos. ¿Sí recuerda que Jesús les decía: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Dicen que... ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Jesús lo hacía. O sea que hay un discipulado en el que la gente tiene que participar, en el que la gente tiene que hablar, porque a veces la gente no habla porque tiene temor al rechazo, a que lo dejen en ridículo. Eso fue lo que pasó con Moisés.
Porque recuerde que a Moisés lo tuvieron callado. ¿Por cuántos meses estuvo Moisés? Lo tenían cerrado. 3 meses escondido. Eso dice la Biblia, que lo escondieron por 3 meses. ¿Cómo se hace para callar a un niño recién nacido por 3 meses? No llores, porque si no te matan. Y por eso fue que Moisés era tartamudo, por el trauma de los 3 meses que lo callaron. Entonces hay gente en la iglesia que tiene traumas y por eso no puede hablar. Pero el pastor no está para reducirlo al silencio, está para impartirle libertad, denuedo, seguridad, para que hable y proclame la verdad de Dios. Denle un aplauso al Señor y seguimos un poquito más. ¿Sí me aguanta? Mire, Génesis 47, 21 dice, en la NBI, y todos en Egipto quedaron reducidos a la esclavitud. ¿Qué es lo que hace un falso ministerio según lo que veíamos antes? ¿Qué significaba? Reducir. Todos en Egipto quedaron reducidos. Entonces este es un ministerio que no saca al pueblo de Egipto, sino que lo reduce a la esclavitud egipcia. Aleluya. No le dice al pueblo, hey, esa práctica no es de Dios. Mire, un ministerio estilo Hanok es esto. No digamos nada, hagámoslo nomás, no hay problema. Es mundano eso, pero después la gente se enoja, se ofende, se va. ¿Y sabes qué hacen con eso? Reducen al pueblo a la esclavitud, a que el pueblo siga esclavo de Egipto, a que el pueblo siga esclavo del mundo. Pero la verdad hace libre, la verdad rompe cadenas. Y uno no puede reducir al pueblo a la esclavitud por temor. Hay que decirle la verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto tiene que ver, hermano, con las fiestas mundanas. Pero también esto tiene que ver, hermano amado, con algunos comportamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. En el Señor todos somos libres, pero no podemos irnos a extremos de libertinaje. Yo llamo la atención y cuando voy a las iglesias yo sí hablo con el pastor, le digo, hermano, todo estuvo muy bonito, pero véngase para acá. La hermana en una iglesia veía y hablaba con el pastor. Le digo, corrige esto. La hermana que estaba dirigiendo la alabanza tiene la falda muy corta. La tenía como por acá. Tiene la falda muy corta. Tu púlpito es alto. La tarima que tiene es alta. Los que estaban adelante tenían que mirar para el techo, para el piso, porque si miraban para el frente le veían los calzones. Corrige eso. Me dijo, ok, yo recibo la corrección. La próxima que fui, no sé si de majadera, la muchacha estaba con una falda que le arrastraba al piso. Y yo, como soy más picado, te queda muy bien, le dije. Para que vea que me di cuenta de la indirecta. Pero yo no empato, yo sí gano, hermano. Mire, pero uno tiene que corregir. Pero hay pastores que no, es que si le digo algo, es que mire, justo ella que está allí, que está así con minifalda, la mamá es la presidenta de las damas. Y el papá, el presidente de los caballeros, que tiene una gran empresa y es el que diezma la mitad del ingreso de la iglesia. Si yo le digo algo, se me va la presidenta de las damas, el presidente de los caballeros y lo peor, se me va el diezmo. Y por eso reducen al pueblo a la esclavitud. Pero la verdad liberta. Hermano, la verdad liberta. Un falso ministerio reduce al pueblo. Segunda de Reyes 19:26, en la Nácar Colunga dice: sean sus habitantes reducidos a la impotencia, aterrorizados y confusos, como la hierba de los campos, como la hierba tierna, como la hierba de los tejados, como el pasto quemado por el viento solano. Dice al final, al inicio, sean sus habitantes reducidos a la impotencia. Un falso ministerio reduce al pueblo a la impotencia. A ver, ¿qué es la impotencia?
La falta de fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que esté enfrente a un falso ministerio? Porque da un mensaje, ¿verdad?, donde presenta todas las demandas de Dios, pero no da la salida. El pueblo sale de ese mensaje diciendo: esto es imposible, ya estoy condenado, no hay nada que yo pueda hacer, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Qué es lo que ocurrió? En lugar de dar esperanza, ¿qué hizo? Redujo al pueblo a la impotencia. Que la gente diga: no se puede. Por muy duro que sea lo que usted tenga que hablar, al final de todo siempre hay que recordar que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salida, que en Jesús está la solución. Ese es un falso ministerio. Reduce al pueblo a la impotencia. Pero este de acá está grave, este versículo. Y ya lo dejo, usted revisará en su casa los otros madianitas. Proverbios 6:26 dice: porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Recuerde que este falso ministro, Hanoc, ¿qué hacía Hanoc? Reduce. ¿A qué reducía? Recuérdeme. A la miseria. ¿A qué más reducía? Reduce a la gente al silencio, que no puede hablar. ¿A qué más lo reduce? A la esclavitud de Egipto, del mundo. ¿A qué más lo reduce? A la impotencia, a que no tenga fuerza. Pero Hanoc también, este ministerio, reduce al hombre a un bocado de pan. Hay varias aristas para esto. Hay varias cosas. A causa de la mujer ramera. Cuando uno va a la gracia, esto se aplica en el plano familiar, pero cuando uno va estrictamente a la línea de pensamiento que sigue la Biblia, en Apocalipsis 17 dice que la ramera es Babilonia. La ramera es una falsa iglesia, porque dice ella: no soy viuda, pero no tiene marido. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Significa que tenía muchos amantes. La ramera es una falsa iglesia. ¿Qué hace la falsa iglesia? La ramera reduce al hombre a un bocado de pan. Mire lo que hace. Cuando ve a la gente llegar a la iglesia, dice, esta falsa iglesia dice: ve, ahí llegó mi comida. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pastor, abra sus ojos. Va a un lugar, ¿verdad?, a predicar, y ve que esta gente dice: aquí va a estar buena la ofrenda, voy a tener bastante pan. Reduce a la gente a un bocado de pan. Ve en cada persona un pan, una dádiva, su comida, sus zapatos, su ropa. Eso hace la ramera. La novia de Cristo no actúa de esa manera. El ministro verdadero no ve un bocado de pan en la gente, ve vidas por las que Cristo pagó en la cruz del Calvario. El ministro falso ve en la gente un bocado de pan, y cuando la gente se va, no piensa en la vida, piensa: uy, se me fue un dinero, se me fue una ofrenda, o se me fue un diezmo. No piensa en que es una vida por la que Cristo pagó y por la que Él tiene que dar cuentas. Ese ministro es un falso ministro, es un hijo de la ramera. La ramera es la falsa iglesia. Reduce a los hombres a un bocado de pan. He dicho. Sigue cayendo, es que el mundo los amarra. Ahí está el otro, solamente para que anote el versículo, ¿verdad? El otro hijo, ¿hasta cuál llegamos? Hasta Hanoc. El otro hijo es Abidá. Y Abidá significa, mire, hermano, padre de conocimiento. O sea, este es otro falso ministro, Abidá. ¿Qué es lo que ministra este hombre? ¿Qué ministra? Solo conocimiento. Solo conocimiento. No es padre del alma, es padre de... O sea, todo lo que ministres a la mente de la gente. Información. Total información. Padre de conocimiento. Ahora, cuando usted revisa, hermano, el ministro del Señor sí tiene que dar conocimiento. Pero el conocimiento tiene que ir con revelación.
Porque si todo lo que requiere es conocimiento, entonces cómprese una enciclopedia. Hay pastores que para entender lo que hablan hay que tener un diccionario al lado. ¿Sí me entendió lo que le quiero decir, verdad? Hablan tan rebuscado, tan difícil, que hay que estar buscando. ¿Qué dijo? Y con su mataburro enorme tiene que andar ahí al lado. Porque no se le entiende lo que habla. Porque es un padre de conocimiento. Lo que hace es trasladar información de mente a mente. Pero este asunto es espiritual. Porque las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Solo conocimiento. Y entonces usted ve ahí en la Biblia que Jesús hizo varias cosas. Hay 5 cosas en la Biblia que se abren. Ya con esto lo dejo. Otra vez 5 cosas que se abren. El oído. Jesús le abrió cuando dijo Éfata. ¿Y qué ocurrió? Se abrió el oído. Ese es el ministerio del maestro. Jesús dijo: yo soy el que abro la matriz. La matriz es para que salga el nuevo nacido, el evangelista. El evangelista abre la matriz. Cuando usted ve que el Señor abrió los ojos para que vieran, es el ministerio del profeta, el que abre los ojos. También se abre el entendimiento. El entendimiento lo abre Dios a través de los apóstoles. Pero también la Biblia dice que Él le abrió las escrituras, y ese es el pastor. Los 5 ministerios abren 5 cosas que la iglesia tiene que tener abiertas. No es solamente conocimiento, no es solamente información. Tampoco esto no avala que nos quedemos nosotros sin conocer. Tenemos que conocer. Que la revelación me lleve al conocimiento y el conocimiento me lleve a la revelación. Estamos aquí, mis hermanos, porque revelación sin conocimiento, hermano amado, es como una espada sin filo. Tienen que ir de la mano las dos cosas. Pero ese falso ministro lo único que hace es ministrar información, conocimiento, pero no hay revelación. El resto ya lo revisa usted. Póngase de pie, por favor. Creo que le dejé uno, ¿verdad? Uno. Aunque ahí, mire, ahí tiene usted un mensaje para mañana. Busque los versículos de eso. Puede ser el tema: las 5 cosas que el Señor quiere abrir en su iglesia. Y ahí sale el mensaje. Dele. Que el Señor lo use con poder. Póngase de pie.